¿Estáis bien? ¿Cómo os sentís? ¿Estáis preparados para oír lo que el Señor ha puesto en mi corazón? Pues os voy a decir una cosa. La otra vez que prediqué, dije que la palabra del Señor me expuso eh, de manera muy evidente a mí en particular y la verdad es que lo compartía aquel día con un corazón abierto de cuán inútil me sentía frente a ese reto que el Señor Jesús nos estaba demandando. Pues bueno, si el otro día me sentía inútil, lo de hoy va a ser, no sé, no sé ni cómo describirlo. El tema de hoy lo encontramos en Mateo 7 y el pastor me había pedido que predicara de los versículos del 1 al 12. Pero es que no he podido evitar extenderme y como me he extendido, vamos a dejarlo solo del 1 al 6. Ya os aviso, para los que no os gustan las prédicas largas, que esta va a ser larga. Porque tengo que tocar muchas cosas, no voy a tocar muchos palos, van a ser 2 temas o 3 centrales y los quiero dar bien. No quiero pasar por encima, no quiero soltar la frase genuina que vemos en Facebook, ¿no? No, hoy quiero extenderme un poco y me vais a ver que he hecho un PowerPoint o hace bastante que no extraía un PowerPoint y es porque me gustaría que en el PowerPoint vierais las ideas sintetizadas de lo que voy a hablar y que me pudierais seguir un poco, ¿vale? Vamos a ir por la Biblia, vamos a ir recorriéndola de extremo a extremo. Entonces, no quiero que os perdáis, porque este tema es muy interesante y creo que el Señor os va a hablar. Y lo creo de verdad. Conmigo lo ha hecho, sin duda lo va a hacer con vosotros. ¿Funciona? ¿Se había ido para arriba? A ver. Estos son los temas del directo, ¿eh? El tema de hoy, si os vais a Mateo 7 y empezáis desde el versículo 1, ya la Reina Valera te deja un título, ¡pum!, te lo echa ahí. Juzgar a los demás. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te sientes tú con este tema? Sin empezar a leer, ¿eh? ¿Cómo estás tú delante del Señor con lo que vamos a ver hoy? ¿Eres de los que juzgan a los demás? ¿O te sientes parte de la gente que le da igual lo que hagan los demás? Yo vivo mi vida, paso inadvertido y lo que hagan los demás tampoco me importa mucho, entonces lo de juzgar a los demás, pues la verdad es que conmigo no va. Yo creo que hay poca gente así, ¿eh? Yo creo que la mayoría somos muy dados a ver el defecto ajeno, ¿no? De, uy, este es un poquito chismoso, ¿no? ¿No? ¿No es así, Miriam? Somos un poquito dados, ¿no? A hablar del otro, de ver los defectos en el otro, de establecer criterios que nosotros más o menos guardamos y decimos, te falta un poco, ¿no? ¿Cómo estamos de ese tema hoy? Por vuestro silencio entiendo que sois partícipes de lo que el Señor nos va a demandar en esta mañana. Me gustaría que leyéramos el pasaje, empezando por el versículo 1, dice el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas, o con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame, sacaré la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En este pasaje, el Señor Jesús
nos va a exponer un poco lo que solemos hacer demasiado a menudo. El hecho de ver el defecto del otro y juzgarlo. Y siempre nos ponemos en una posición de autoridad. En este pasaje el verbo juzgar quiere decir primeramente elegir, separar. Y de ello determinamos, y por la misma causa, juzgar o pronunciar juicio. Somos muy dados, yo me incluyo, porque yo estoy dentro de esa parte que le gusta juzgar. Somos muy dados a emitir juicios de valor sobre las acciones de los demás. Parecería como si conociéramos lo que ha movido o lo que ha provocado esa acción en el otro. No sé si habéis visto Crepúsculo, pero todos somos como Edward Cullen. Es capaz de leer los pensamientos de las otras personas. Y parece, nosotros, haciendo este tipo de cosas, que también conociéramos los pensamientos de los otros. Y haciendo esto, hermanos, yo pienso que a veces, en muy pocas ocasiones, quizá no nos equivoquemos. Quizá acertemos. ¿No dice el dicho, mal piensa y acertarás? Creo que ocurre, si ocurre, en muy pocas ocasiones. Tendremos que admitir que son más las ocasiones en las que juzgamos, separamos y quizá corregimos en base a prejuicios y faltas de conocimiento, dando tanto origen a una injusticia como a un juicio injusto. En este pasaje, Jesús dice, no juzguéis. Y Jesús lo que está haciendo en este pasaje es prohibir como mandamiento, emitir juicio condenatorio sobre las intenciones que motivan a los otros a cometer un acto. ¿Y sabéis por qué lo hace? ¿Por qué creéis que lo hace el Señor Jesús? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios puede juzgar porque solo Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y nosotros, lamentablemente, a veces cometemos el error de ponernos en lugar de Dios y juzgar a otros. Y no solo lo hacemos con la gente de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra familia. Lo hacemos también con los de fuera, con los que ni siquiera conocen la verdad, con los que ni siquiera conocen quién es Jesús. Romanos 14, versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo estás mirando al otro, al que está a tu lado? ¿Lo estás mirando con amor? ¿Viendo en su caída, en su debilidad, en su pecado, un espejo de quién eres tú? ¿De cómo eres tú delante del Señor? Debería ser así. Deberíamos ver al otro en su debilidad, en su pecado, en su afrenta, con la misma gracia con la que queremos que nos vea el Señor Jesús. ¿No es así? ¿Me estoy yendo? Ahora bien, os pregunto una cosa. ¿El creyente está exento de tomar parte, de elegir, de decidir? Yo creo que no. El creyente debe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y debemos denunciar el pecado y lo malo. Creo que el mandamiento de Jesús no prohíbe toda clase de juicio. El creyente, como he dicho ya, debe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y debemos denunciar el pecado y denunciar el mal. Somos voceros del Señor en esto. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Para los que quieren ser bíblicos, yo hoy voy a traer mucha Biblia. El caso del incesto en la iglesia de Corinto. Vemos en ese pasaje de 1 Corintios 5
cómo hay un hermano que está practicando el incesto y cómo Pablo a la iglesia le dice que es necesario que primero se corrija su conducta y si no hace caso, se le eche fuera. También lo vemos en Gálatas 1:8, cuando dice Pablo que si alguno viene con otro evangelio, con un evangelio diferente al que se nos ha predicado, aunque fuera un ángel, lo teníamos que echar fuera y acusarlo de anatema. También vemos en la exhortación que hace Pablo sobre los asuntos generales de la Biblia, de la vida cristiana, en 1 Corintios 10, 15 y 11, 13, cómo también tenemos que enjuiciar ese tipo de cosas. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ver que las cosas necesariamente tienen que seguir un orden. Y nosotros no podemos usar el criterio de, bueno, cada uno que haga lo que quiera, no. Debemos tener en cuenta estas cosas. Y finalmente el Señor Jesús en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tenemos, hermanos, que ser juiciosos, saber reprender con amor. Ante la falta del otro, lo último que debo hacer es esconderlo, mirar hacia otro lado. No, eso es de cobardes. Eso es de cobardes. Si tengo miedo a enfrentar a mi hermano, si tengo miedo a corregirle, si tengo miedo a exhortarle, no por creerme mayor que él o por creerme más listo, no, porque el Espíritu Santo me está diciendo, es necesario que vayas y hables con él. ¿Lo haremos? ¿O dejaremos que nuestro hermano vague sin rumbo? El Señor también nos usa a nosotros. Somos agentes de restauración, agentes de amor. Y podemos llegar a corregir, como el Señor lo hizo. Ahora bien, esto no quiere decir, nada tiene que ver con el que yo me crea que sé lo que ha movido en el corazón de mi hermano a hacer tal o cual cosa. Jesús denuncia el pecado de juzgar las intenciones. ¿Estamos juzgando de esta forma? Reitero, ¿estamos juzgando de esta forma? Cuando me siento ofendido por mi hermano, ¿voy y hablo con él para aclarar el asunto? ¿O peco dándole una intención que a lo mejor no tenía? Tenemos que ser valientes y dejar de juzgar las intenciones de otros. Llevar los asuntos a la luz de la palabra. Perdón. El juicio del creyente. Dice, si no me equivoco, sí, Romanos 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de esto. Y dice en Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Lo veis claro? Nos convertimos en jueces cuando creemos que en la gracia y misericordia que hemos recibido del Señor podemos mirar a otro por encima del hombro y acusarle y condenarle.
cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es coger la palangana, fregar sus pies de barro, mostrar con él misericordia. Esa misma misericordia que el Señor Jesús muestra día tras día con nosotros. Si ves el fallo en tu hermano, ve y habla con él. Exhórtale, recomiéndale, guíale a través de la palabra, pero no a través de tus prejuicios, no a través de lo que tú piensas que es. ¿Has conocido la vida de tu hermano? ¿Tu corazón? Juzgamos mal cuando juzgamos intenciones. Cuando queremos ponernos en lugar de Dios y juzgar lo que hay en el corazón del hombre. No hagamos así. Dice la palabra, el Señor Jesús dice, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Mirad, leyendo este pasaje me he acordado de una historia y me gustaría la historia de David con el profeta Natán. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la historia? ¿Sí? Os la voy a contar un poco por encima. El profeta Natán llega a David después de todo lo que había pasado con Betsabé, ¿vale? Y le cuenta la historia de un rico que tenía numerosas ovejas y vacas, y un pobre que solo tenía una corderita, con la que había estado toda la vida. Teniendo una visita, el rico decide, en lugar de coger una de sus ovejas o sus vacas, coger la corderita del pobre y se la quita y la ofrece al visitante. Cuando le cuenta la historia de este suceso, el rey David se enardece, se enciende en ira y declara juicio. ¿Sabéis lo que le dice a Natán? Vive Jehová que el que le hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabéis? Yo me doy cuenta de que nosotros a la hora de juzgar al otro nos enardecemos y queremos la condena más dura, más implacable. Que ha tropezado, que ha robado, a la cárcel. Y me importa un pepino cuál haya sido su situación. Somos implacables con el otro. ¿No es así? Y más, cuando ese pecado o esa afrenta ha sido contra nosotros. Nos enardecemos y decimos, Señor, justicia, ¿por qué no haces descender fuego del cielo y quemas esta ciudad? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Sabéis lo que pedís? No tenéis ni idea de lo que estáis pidiendo. Ahora bien, volvamos a la historia de Natán, de David y Natán. ¿Sabéis cuál era, frente a la afrenta que había hecho el rico contra el pobre? ¿Sabéis en la ley lo que estaba estipulado? Lo que dice David al final de la frase. Le tenía que pagar 4 veces el valor de la corderita. Eso era lo justo, eso era lo que Dios había establecido en la ley que se hiciera. Pero nuestro juicio, en el juicio humano, en el juicio de juzgar las intenciones del otro, de ponernos en lugar de Dios, nosotros nunca seremos. Vive Jehová, que ese hombre merece la muerte. ¿Sabéis lo que pasó? Todos os acordáis de la historia. No os va a sorprender. Le dijo Natán, ese hombre eres tú. Y sabéis, en esta mañana, cuando nosotros recordamos algún juicio que hemos emitido contra otra persona, el Señor nos recuerda, esa persona también eres tú. Porque tú estás en la misma condición que esa persona. Si no fuera por la sangre de Cristo, si no fuera por su perdón, si no fuera porque Dios nos mira a través de Él, el juicio que tendríamos sería el mismo al que estamos acusando. Misericordia quiero, sacrificio. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese versículo de Oseas tan importante? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela el Señor de nosotros?
No seamos como David. Perdón. Ahí. No seamos como David. No juzguemos. Nuestro juicio caerá sobre nuestras cabezas. Seguimos adelante. Lo siguiente de lo que habla el Señor Jesús es algo que a mí me apasiona. El Señor Jesús cuando va a dar el marco o la señal de hacia dónde se dirige una ley, siempre la vuelve y la encara hacia nosotros. ¿Qué hay de ti? Dice Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es muy conocida en este pasaje los dos símbolos que hay. Tenemos una paja que es diminuta, que es ínfima, que en un comentarista decía que es como si tuviera una mota en el ojo, el hermano. Y la viga, que es enorme, que es demasiado grande como para dejar ver. Tenemos a un ciego que está intentando quitarle una mota de polvo. ¿Cómo va a poder? ¿Nos examinamos a nosotros mismos antes de emitir alguna valoración del otro? ¿Te examinas tú? ¿Te examinas a ti mismo antes de decir, tú estás más o menos? Mira esa pequeña mota que tienes en la parte izquierda de tu pupila, que igual no te está dejando ver bien las cosas. Y tú tienes un árbol delante de tu ojo que no te deja ver nada. ¿Nos examinamos? Pregúntatelo. ¿Me examino yo antes de valorar la conducta de otro? A nadie le sorprende que esta actitud, y lo pienso yo, nace del orgullo o de sentirse superior al otro. Nos situamos en una posición de mirar por encima del hombro a todo el mundo, de creernos más santos que nadie. Y empezamos a observar detenidamente a nuestro alrededor, buscando el error. A vosotros no os ha pasado, ¿no? Pues a mí sí. Yo recuerdo, al principio de mi época en el instituto bíblico, como mi conocimiento de la Biblia era un poquito más grande que el de mis compañeros, porque ya llevaba un tiempo y algunos ni siquiera la habían leído entera, la Biblia. Y yo me comportaba como uno de esos fariseos y escribas que están ahí al quite de a ver quién mete la pata más gorda, a ver quién da la interpretación más errónea del pasaje para fusilarlo. Era así, yo era así y me encantaba hacerlo. Es más, yo recuerdo a gente de tercer año que se situaba detrás del escenario y eran como los jueces del predicador que venía. Le daban de palos. Se hacía una pequeña interpretación errónea, se hacía un símil equivocado, sí, y si decía una tontería ya ni te puedo contar. Lo liquidaban, lo mataban el hermano. O sea, como con la lista de predicadores lo tachaban. Y sabéis, creo que nosotros hacemos lo mismo. Aunque no lo pensemos, aunque se nos pase inadvertido. Creo que con cada persona con la que estamos hacemos unas listas de cosas positivas, cosas negativas. Y muchas veces la lista de negativas influencia la de positivas y ya no vemos las positivas. Vemos solo las negativas. Menganito habla mucho, fulanita siempre está cotilleando, la señora Paca nunca deja nada de hacer para los demás, siempre lo está haciendo todo ella. Criticamos, enjuiciamos. Vemos la pequeña mota en el ojo ajeno
y no vemos la soberbia, el orgullo, la poca misericordia que tenemos. Enjuiciamos. Y sabéis, si hay un capítulo en la Biblia que a mí me apasiona, me vuelve loco, porque evidencia la misericordia del Señor Jesús en su punto más álgido, es el pasaje en Juan 8 de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y sabéis, me siento como uno más de esos fariseos y escribas. Os cuento un poco la historia por encima. Llegan a Jesús los fariseos y los escribas con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. No vamos a preguntar cómo sorprendieron en adulterio a una mujer, unos escribas y unos fariseos, porque solo con esa pregunta ya nos delataría en qué posición estaban los escribas y los fariseos. Pero la llevaron delante de él. ¿Y sabéis? Le dijeron algo a Jesús que en cierto modo era lógico, ¿no? Les dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Aparecemos nosotros en el relato y me veo entre esos escribas y fariseos. Me veo juzgando al otro, señalándolo y diciéndole al Señor Jesús, está claro que la ley dice esto, hay que aplicarla, ¿no, Jesús? Y sabéis, lo más curioso de todo es que llegamos al Señor y le decimos, mira Señor, ha pasado esto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué harías? ¿Cómo plantearías tú la decisión? Enséñanos. No, no. Somos tan grandilocuentes, tan creídos, tan que tenemos la verdad de nuestro lado, que llevamos a Jesús la sentencia. Porque no nos interesa lo que Jesús tenga que decir con respecto a la mujer adúltera. Lo que nos interesa es saber que nosotros tenemos la verdad, que no nos estamos equivocando, que hay que apedrearla, ¿verdad? ¿Sabéis? Puede que tú no lo hayas hecho nunca. Puede que esto no sea para ti. Pero para los que hemos creído que podíamos venir a los pies de Jesús, del Señor, y juzgar a otros, mirando la paja de su ojo, declarando la sentencia, Jesús, esta mañana nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús nos señala, vuelve esa mano acusatoria en la que estábamos indicando el pecado de tal o cual persona, nos señala a nosotros. Y nos dice, no estamos libres de pecado. Nadie. Todos podemos ser señalados. Todos. ¿Y sabéis? Nos pone en nuestro lugar. Yo creo que sí. Gira nuestro dedo acusador hacia nosotros y nos vuelve a enseñar una verdad que deberíamos haber recordado antes de juzgar a nadie. Todos necesitamos ser juzgados por aquel que tiene misericordia. Examínate en esta mañana. Mira la viga que tienes en tu ojo y deja de juzgar hipócritamente. Deja de ser juez para quienes te rodean. En esta mañana yo te doy otra opción.
Y esa opción me encanta. Está en Gálatas 1. Sé un restaurador. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Deja de ser un juez para los que te rodean, sé un restaurador. Me gustó mucho una frase de Samuel Pérez Millos, que dice, el creyente genuino, la persona comprometida con Dios, se mide no por la capacidad de condenar, sino por la de restaurar. Y yo os hago una pregunta. ¿A cuántas personas estamos ayudando? Porque somos ayudadores, el que las restaura es el Señor Jesús. ¿A cuántas personas estamos ayudando al Señor Jesús a restaurar? ¿Sabes? Me vienen en mente muchas personas que quizá por mi actitud se han sentido condenadas. No me imagino cuánto bien pudiera haberles hecho si les hubiera tendido la mano, si hubiera sido un agente restaurador en sus vidas. Me gustaría que en esta mañana nos lleváramos eso. Somos restauradores. No tenemos ni la potestad ni la sabiduría para condenar a nadie. Solo para transmitir misericordia y gracia, porque la hemos recibido a raudales. No voy a entrar en el otro punto, porque ya es la hora, pero solo lo voy a resumir. Quien quiera toda la explicación extensa que he hecho, me la pide, yo se la doy. El último versículo que queda es, no deis lo santo a los perros. Este versículo se ha usado de manera muy pésima para algunos para excusar que no hay que evangelizar a las personas. Pues no es así. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, básicamente lo que os quería argumentar es esto. Debemos poner límites a la condescendencia en el trato con otras personas que han desechado la verdad y abrazan el pecado como forma de vida. ¿Sabéis? Los símbolos de perro y de cerdo para un judío no tienen nada que ver con lo que simbolizan en la actualidad para nosotros. Hay varios pasajes, que luego si queréis os compartiré, que hablan del perro como una amenaza, como un ser inmundo. ¿Os acordáis de ese que el perro vuelve a su vómito? Para el judío era despreciable. Y lo que el Señor está intentando con esta metáfora es referirnos a personas que rechazan a Dios, que resisten a sus mensajeros y son intransigentes con la verdad. Y el resumen es, no perdamos el tiempo con quienes resisten la verdad. Cuidémonos y protejámonos del mal que podemos recibir si insistimos. Ya sé que este pasaje es pasaje complicado, ¿vale? Quien quiera más y compartirlo por el tiempo, os pido que sea después. Incluso los que estáis en casa, sin problema, os lo compartiré. Pero me gustaría terminar y concluir con esto. Solo Dios puede juzgar las intenciones. Y yo te hago la pregunta, ¿estás tú juzgando de esta forma? ¿Estás poniéndote en lugar del Señor? Nos estamos
poniendo en lugar de Dios y juzgando a nuestro hermano? O si lo estás haciendo en David, tienes una prueba irrefutable de lo que te puede pasar. Que ese juicio caiga sobre tu misma cabeza. Y finalmente, debemos mirar nuestra condición. Y mirarla nos permitirá juzgar correctamente. Claro que sí. Misericordia, con compasión. Examínate. Mira la viga que tienes en tu ojo. Deja de juzgar hipócritamente. Deja de ser juez para quienes te rodean. Y sé restaurado. En esta mañana el Señor nos invita a que dejemos en su mano el juicio. Él es el juez justo, soberano. Me encanta de verdad que sea Él quien me juzgue. Porque Él pagó por mi redención. Es el único que me puede salvar de ese juicio. Dejemos que sea el Señor quien juzgue a nuestros hermanos. Y seamos agentes de restauración. El Señor no quiere dedos señaladores. Quiere manos que estén dispuestas a levantar al herido. Señor, te agradezco porque tu palabra, Señor, nos confronta. Porque tu palabra, Señor, hace que podamos entender dónde está tu corazón. Ayúdanos, Señor, a permitirte transformar el nuestro. A permitirte, Señor, que tú seas quien silencie nuestra boca cuando queramos juzgar a otro. Que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, pero que lo sepamos exhortar con amor, con misericordia, tendiendo la mano, restaurando al caído. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos, Señor, que actúes en aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Necesitamos, Señor, que hagas esa obra maravillosa en nuestros corazones. Que podamos ser sal y luz. Gracias, Señor. Porque no te rindes con nosotros, porque sé que nos vas a ayudar. Bendice a tu iglesia.